la bienvenida. Es un gusto, un privilegio para nosotros poder tenerte en esta noche con nosotros y con este tema tan especial. Bienvenido. Buenas noches. Gracias, gracias, muchas gracias. Voy a, si me permites, para compartir pantalla. Bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches. Es un honor para este servidor poder estar aquí compartiendo este tema con todos ustedes. Eh, es un gusto poderlos saludar y darles un abrazo grande a toda a la gran familia de las Sociedades Bíblicas Unidas. Y gracias por la Gracias a usted, apertura. doctor Todavía. Orlando. Y mientras se le va habilitando el botón de ¿Ya? compartir pantalla, pues vamos también recordándole que a medida que se va desarrollando el tema, puede buscar a Rolando Villena de la Sociedad Bíblica y pueden ir dejando sus preguntas a medida que van avanzando y vamos a tener un espacio para preguntas al final. Ya aquí Rolando Tejada, que es nuestro conferencista, está... Todavía no puedo Todavía compartir no, pantalla. Sí. De repente has habilitado a Rolando Villena. de pronto. A ver, Rolando Tejada. Bueno, creo que estás mm, 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 listo. Creo que Ahora ya sí. sí. Listo, adelante. Eh, Muy bien. Vamos a poner esto ahí. Ok. Bueno, tengan todos ustedes buenas noches y vamos a empezar porque el tiempo es oro y todos ustedes quieren escuchar y aprender de este tema. La evolución de la Biblia, de las tablas a las Biblias de estudio. Bueno, quiero comenzar hablando de esto, ¿no? Que vamos a hablar sobre la historia de la escritura bíblica. Y lo que vamos a hacer es una visión panorámica. Vamos a viajar por el tiempo eh, antes de las escrituras y durante las escrituras bíblicas para tratar de entender cómo se inició la escritura bíblica. El tema es la escritura bíblica y cómo se fueron desarrollando en el tiempo el resto de las escrituras. Vamos a hacer un viaje en ciertos momentos, en ciertas historias, en ciertos pasajes en los cuales nos vamos a detener para ir viendo este tema de la evolución de la escritura a lo largo de la Biblia. Empiezo diciéndoles esto, ¿no? Como tema de introducción. La escritura antigua es el esfuerzo del hombre por comunicar sus historias. Y la historia bíblica se desarrolla dentro de un contexto. Y cuando hablamos de la escritura, estamos hablando de que muchos siglos antes, el 9000 al 3200 antes de Cristo, ya existía la protoescritura. Este era un sistema de contabilidad con símbolos, fichas de arcilla en Mesopotamia, que aún no representaba un lenguaje, simplemente era para marcar y tener notas, posiblemente de contabilidad, de cuentas, etcétera, ¿no? Pero ya en el 3200 ya cambiaron las cosas, ¿no? Porque nos encontramos con la escritura cuneiforme, creada por los sumerios en Mesopotamia. Este sí fue el primer sistema de escritura completa y se usaron cuñas para marcar sobre tablillas de arcilla. Y esto sí fue una revolución, porque estamos hablando de registros administrativos, documentos, comunicaciones, etcétera, ¿no? Estamos hablando de que este sistema abarcó toda la región de Mesopotamia. Pero hay un sistema más que transformó toda la cultura de esta región, ¿no? Que es la de los egipcios. Y quiero hablar un poquito sobre la escritura egipcia para que de lleno entremos al contexto bíblico, porque es muy importante. Cuando hablamos de los jeroglíficos, hablamos de dos sistemas, un sistema mixto de símbolos.
eran los ideogramas, que eran símbolos que representaban objetos, conceptos y hasta conceptos abstractos, ¿no? Y los fonogramas, que eran símbolos que representaban sonidos. Por eso es que es un sistema complejo. Y habían dos tipos de escritura, los que vemos siempre en los muros, en las paredes, en las tumbas, pero también tenían escritura cursiva o corrida, el cual utilizaban en las cartas, la correspondencia entre los gobernantes, las autoridades y una práctica muy extendida. Por eso es que tenemos como imagen acá cartas y monumentos, ¿ok? Sobre la cultura y la educación, quiero hacer énfasis en esto, en que estaba limitado. No todos tenían acceso a esto, ¿no? Solamente una pequeña élite que representaba la realeza, los sacerdotes, los escribas, los nobles, los aristócratas, y no para el pueblo ni para las mujeres. Los campos de la educación eran escritura, aritmética, literatura y poesía, música y arte, historia, poesía, religión, espiritualidad. Es decir, en el tema de escritura y educación estaban muy avanzados. El pueblo judío recién estaba en pañales todavía cuando el imperio egipcio estaba desarrollándose y desarrollando la escritura todavía, ¿no? Y toda la escritura de los jeroglíficos recién en el siglo XIX, gracias a un señor llamado Champollion, llegó a descifrarlos a través del estudio de la piedra de la Roseta, que tiene 3 idiomas dentro de una misma piedra, pero esa ya es otra historia. Pero para que sepan que recién, hace poco, nosotros podemos descifrar lo que hay en los documentos egipcios. Todo esto como introducción. Ahora, les hablé de la escritura antigua, pero cuando hablamos de la escritura bíblica ya estamos hablando de otro terreno. La escritura bíblica es el esfuerzo de Dios, ya no de los hombres, es el esfuerzo de Dios por comunicar sus propósitos. Y empezamos la historia bíblica con lo siguiente. Según los primeros escritos bíblicos, la creación se originó con Dios, pero las escrituras también se originaron con Dios. En el monte Sinaí, Dios mismo inició el proceso de escribir sus palabras cuando las entregó a Moisés. 2 tablas de piedra con sus propias palabras escritas sobre ellas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios, gradada sobre las tablas. Eso nos dice Éxodo 32:16. Pero Dios no solamente le dio las tablas a Moisés. Dice la escritura que Dios le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. En esa época no había libros, no obviamente se refiere a un rollo. Pero también la escritura dice en el libro de Números, Moisés dejó por escrito el peregrinaje de los israelitas por el desierto, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la ribera del río Jordán. Ahora, la historia del Éxodo, o el libro del Éxodo, también ha tenido sus cuestionamientos a lo largo del tiempo. Muchas corrientes, ideas han salido acerca del cuestionamiento de que si Moisés lo escribió o lo escribieron después. Y también dentro del ámbito evangélico hay hasta un cuestionamiento si fue él o no fue. Pero yo quisiera responder esto con las siguientes preguntas. Para eso hicimos la introducción. Y ustedes, si pueden, ahí en el chat, pueden participar, ¿eh? Cosa que lo vamos haciendo juntos. En Egipto, cuando Moisés estaba ahí, ¿ya existía la escritura? La respuesta es afirmativa, les acabo de mostrar. Ahora, recuerden, Moisés fue adoptado por la hija de Faraón. Si Moisés fue adoptado por la hija de Faraón, ¿pertenecía a la familia real? La respuesta cae por sí sola, ¿no? Ahora, si vivió en la familia real, ¿recibió educación privilegiada? Sí. ¿Le enseñaron a leer y escribir? Evidentemente que sí. Y cuando Moisés empieza este periplo de rescatar al pueblo, o sea, que empieza saliendo de Egipto, ya tenía 40 años, quiere decir que ya había sido educado. Y esta idea de que él ya había sido educado, formado, capacitado, está escrita en el libro de los Hechos. Miren lo que dice. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Interesante, ¿no? Ahora, vayámonos a otra referencia más. El rabino de los rabinos, el maestro de los maestros, Jesús.
afirma lo siguiente. ¿Lo reconoció en primer lugar? Nos preguntamos. Parece que mucha gente no hubiera leído esto. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. Porque de mí, ¿qué dice? De mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, plural, ¿cómo creeríais a mis palabras? Juan 5:46. Es decir, Jesús lo reconoce a Moisés como alguien que escribía y como alguien que hizo varios escritos. Interesante. Y él lo afirma y lo reafirma. Y cuando Jesús está hablando con los discípulos de Maús y les quiere levantar la fe y los quiere restaurar, les empieza a hablar de las escrituras. Y él no menciona los libros. Él lo que él dice es, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Es decir, Moisés es sinónimo de escrituras. Y eso no había ninguna duda. Ya en el pueblo judío y hasta el día de hoy no hay ninguna duda de que Moisés es el autor de estos primeros libros de la Biblia. Sigue siendo un misterio porque no hay pruebas de estos documentos de esa fecha, pero la verdad salta a la luz. Ahora, sobre este tema también hay tres hipótesis. Uno es el hecho histórico, por ejemplo, el Éxodo. Otro es el tiempo en el cual se escribieron los acontecimientos que nosotros ahora conocemos. Y tercero, hubo una edición final, probablemente en el siglo VI antes de Cristo, posterior al exilio, donde se completaron estos libros, y eso es parte de lo que vamos ahora a ver más adelante. Pero esto también es una hipótesis. Entonces, empezamos con el Éxodo, entendiendo que fue una obra que inició Dios como escritura, y llegamos al tiempo de los jueces. Pero también tenemos documentos de historicidad bíblica, es decir, documentos que hablan de la exactitud histórica de la Biblia. Aquí tenemos que el faraón Mereptah, el hijo de Ramsés II, mandó hacer una inscripción en granito de 3 metros de alto para que quede registrada una campaña militar en Canaán. Esta campaña describe la lista de pueblos derrotados. Y aquí aparece la primera mención extrabíblica del nombre Israel. Dice, refiriéndose a Israel, está desolado, su simiente ya no existe. Es decir, una forma poética de decir que Israel había sido derrotado. Ahora, la palabra Israel está en jeroglífico, como ustedes lo pueden ver ahí abajo, es un símbolo, pero es un símbolo usado para grupos de personas nómadas. Es decir, el concepto era que Israel en ese momento no era una nación. Esto implica que Israel era en ese momento un grupo tribal o étnico con algún tipo de identidad común. Esta estela se encuentra en el Museo del Cairo y es una señal, es una prueba de la existencia del pueblo de Israel y la fecha, lo asombroso, es una fecha muy cercana y muy relacionada al periodo del Éxodo. Saltamos unos años más adelante, dejamos a los jueces y Samuel ya ha ungido a Saúl, a David, y ha empezado la monarquía. Junto con la monarquía surge el profetismo, ¿no? Y en este momento ya tenemos a un pueblo distinto, un pueblo que comparte historias como la promesa a los patriarcas, la liberación de Egipto, el pacto en el Sinaí, el peregrinaje por el desierto y la entrada a Canaán. Y entonces es en este periodo de los reyes, ya en el año 1050 a.C., que aparece el desarrollo formal de la escritura. Surgen las burocracias, los cuerpos de grupos de escritores llamados escribas que trabajan en el palacio real, en el templo, en la corte o en el ejército. Ya estaban estructurados. Entonces esto implica que la escritura ya estaba desarrollada de alguna manera en este periodo, en este tiempo. Pero hay algo importante, la oralidad es lo que ha unido todos los tiempos bíblicos. Si nosotros entendemos por la oralidad la transmisión de las personas a través de las historias, las narrativas, era lo principal. Era más importante oír una historia que leer una historia. Por eso es que la escritura surge como apoyo a la oralidad. Y eso lo vamos a ver a lo largo del tiempo.
Otra prueba tangible que tenemos de este periodo de los reyes es este rollo de plata enrollada. Resulta que hacen unas excavaciones en el sur de Israel, de Jerusalén, y encuentran una tumba. Y en la tela de la persona que habían enterrado encuentran un perchero. Y ese perchero era de plata. Lo desenrollan, lo limpian y encuentran esta escritura. ¿Qué cosa era esta escritura? La bendición sacerdotal. Que el Señor te bendiga y te cuide, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, etcétera. Se encuentra en Números 24, 6:24 y está en el Museo de Israel. Ahora, lo asombroso es que esto está fechado en el periodo de los reyes. Y como les dije, esta es una prueba de que ya la escritura era algo que se practicaba a diversos niveles. Esta es una escritura cursiva hebrea, antes del exilio. Vamos a ver también un poco más de esto. Saltamos un tiempo, unos años, y nos vamos a otro tiempo en el cual hay una prueba sobre las escrituras muy interesante. Las reformas del rey Josías. Resulta que durante las reparaciones del templo de Jerusalén, el sumo sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley. ¿Qué quiere decir? El libro de la ley es la traducción de la palabra hebrea Torá. Y esta palabra es asignada a los libros del Pentateuco. Resulta que este libro se había extraviado por décadas. Y cuando el sumo sacerdote le avisa al cronista, al que registraba todo, ¿ya? El cronista lo lee y se queda impresionado, le avisa al rey, el rey escucha la lectura del libro de la ley y surge un gran cambio en él, ¿no? Y estamos hablando de que encuentran el antecedente más antiguo de la Torá. Hay un reconocimiento de la palabra de Dios y este libro se convierte en la norma fundamental del Estado. El rey lo pone incluso por sobre la autoridad del rey. ¿Y qué hace Josías? Implementa la revolución del Deuteronomio. ¿Cómo se habría desviado el pueblo de Israel por la pérdida de la Torá, por la pérdida de este libro que los guiaba, que todo su desarrollo espiritual estaba de cabeza? Josías implementa las siguientes medidas: elimina todos los rituales y centros de culto que había por todos lados. Incluso había prostitución sacerdotal dentro del mismo templo, ¿no? Había sacrificios de niños, habían falsos sacerdotes por doquier. Entonces, Josías decide romper con todo eso y que el único lugar exclusivo como culto debe ser el templo de Jerusalén. Y añadido a eso, celebra la Pascua. La Pascua no se había celebrado desde la época de los jueces, o sea, décadas atrás, o sea, mucho tiempo había pasado en el cual el pueblo se había desviado. Y ahora lo interesante es que esta fiesta de la Pascua se encuentra en el libro del Éxodo, se menciona en Levítico, en Números, y es un mandato en Deuteronomio. Todo esto es un argumento de que no solamente se encontraron pues los 10 mandamientos, se encontró un, un, un escrito que transformó la mente de este rey, ¿ya? Y de todo su reinado. Y pasamos a otra etapa muy interesante. Pasan los años y el pueblo se vuelve a desviar. Y surge un profeta que se llamaba Isaías, y 150 años más o menos antes de la destrucción de, de Israel por Babilonia, escribe esto, haciendo alusión: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esta palabra fue inspiradora para todo lo que estaba a punto de vivir este pueblo. En el año 587 a.C., y todo esto tiene que ver con la escritura, el rey Nabucodonosor invade a los israelitas y quema la ciudad, el templo. ¿Y qué significa todo esto? Significa el final del templo. Lo quemó completamente, quemó el símbolo de su identidad, sin el único lugar oficial de culto, y ya no había más peregrinajes al templo. Significó el fin de su religión, sin sacrificios, sin levitas, sin oraciones, sin enseñanzas, sin tradición, sin ley. Ya no había más ovejas ni animales que sacrificar. El fin del sistema: destruyó la ciudad,
Se quedaron sin monarquía, sin nación, sin libertad, sin reino, sin casas, sin propiedades ni tierras. Ahora, acá hay algo para reflexionar. En todos los demás pueblos, todas las demás naciones que esto había ocurrido, desaparecieron. No se supo más. Es decir, esto fue el final para cada pueblo que fue invadido. Y la historia nos dice que esto milagrosamente no pasó con el pueblo de Israel. Cuando fueron llevados a Babilonia, se encuentran con una ciudad referente, con el centro de la cultura mundial, con el centro de la tecnología, de la economía y el centro del politeísmo más grande que jamás habían experimentado. Y todo esto evidentemente influyó en el pueblo de Israel. Cuando llegaron, primero lloraron. Eso lo dice las escrituras. Pero pasó un tiempo y se empezaron a adaptar, y vaya que sí se adaptaron. Y eso lo vamos a ver ahora. Cuando salen, retornan por un decreto del rey Ciro de Persia, retornan con muchos cambios y cambios muy relacionados a todo el tema que estamos analizando ahora. Vamos a ver algunos de ellos. En primer lugar, muchos se quedaron en Babilonia. ¿Por qué? Porque estaban a gusto, porque se sintieron muy cómodos y tuvieron que decir, ¿para qué me voy a ir a empezar de cero si acá disfruto de un bienestar económico, ¿no? Entonces, una buena parte del pueblo de Israel no regresó, se quedaron ahí, en Babilonia. Ahora, se fueron hablando hebreo y regresaron hablando una nueva lengua, el arameo, de tal forma que algunos necesitaban intérpretes para poder entender las escrituras que estaban en hebreo. Ahora, cuando estaban en Babilonia, no les permitieron tener cultos abiertos, sino reuniones en casas. Y a estas reuniones en casas, ellos le pusieron el nombre de sinagogas. En estas reuniones en casas también surgieron las primeras escuelas, y como ya no hacían sacrificios de animales, ahora se dedicaban a la enseñanza de la palabra. Se enfocaron en los niños, en los adultos, y surgieron nuevos maestros y escribas que se enfocaron en formar con la palabra a las personas. Entonces, de un culto donde el centro era el templo, ahora surge el culto a la palabra. El culto a la palabra implicaba enseñanza, reflexión, estudio, rezos y declaraciones. Esto es, la oralidad seguía vigente. Hasta el día de hoy, la religión de los judíos sigue siendo mucho rezos, muchas declaraciones, mucha oralidad, porque esto es una tradición milenial. Surge una nueva escritura, ¿no? El hebreo también evolucionó. De la escritura corrida, como estamos viendo en esta imagen en la parte superior, hay un cambio, y cuando regresan de Babilonia ya empiezan a utilizar el hebreo cuadrado, que es la forma que tenemos de escritura ahí abajo. Y se convierte todo este tiempo en un tiempo de gran producción literaria. Entonces surge un nuevo cuerpo de escritos, que es el Pentateuco, y otros libros escritos, y otros libros más que vendrán en desarrollo. Muy bien. Pasamos a otra etapa en la historia de las escrituras. Vamos a hablar ahora de Esdras. Pasan unos 100 años más o menos, ¿ya? Y nos encontramos que Esdras es un sacerdote, ¿ya? Experto, instruido en enseñar e interpretar la ley. Obviamente, ya las escrituras habían desarrollado personas que se especializaban en el trabajo con ellos, ¿no? Y Esdras decide hacer una ceremonia pública, la lectura de la ley de Moisés. No solamente era la ley de Moisés, como para enfatizar quién fue su autor y no haya ninguna duda, ¿no? Y entonces se hace una ceremonia con todo el pueblo, donde se lee y se enseña. Aquí hicieron toda una organización, porque mientras se leía había otro grupo que explicaba, otro grupo que traducía, porque la oralidad era fundamental aquí. Un hombre leyendo la palabra de Dios, un pueblo escuchándola. ¿Y por qué? Porque la mayoría no sabía leer, no sabían escribir. Eso era solamente una práctica o un oficio al cual se dedicaban muy pocos. Y aquí nos encontramos ya con la evidencia más tardía del Pentateuco, ¿no? Esdras lo que hace es organiza por primera vez una lista de los libros base de la fe de los judíos, que es la Torá y los profetas. ¿Y cuál es la reacción del pueblo? Al oír las Sagradas Escrituras, lloraron,
emocionados, ¿no? Se postraron, adoraron y reverenciaron a Dios. El pueblo mostró una identidad nacional. Esto nos hace recordar que por muchos siglos han habido muchas personas que su fe la han vivido solamente escuchando la palabra. Ellos no han tenido libros para llevarse a su casa, no sabían leer, no sabían escribir y vivían su fe de lo que escuchaban. Y esto continuó por siglos. La siguiente etapa importante en las escrituras es la de la Septuaginta. Y ya nos estamos acercando a la venida del Señor Jesucristo, ¿no? En el año 336 a.C., 3 siglos antes, Alejandro Magno puso el mundo a sus pies: Grecia, Egipto, Persia, Afganistán y la India. Y una nueva lengua invadió el mundo, el griego, y fue la cultura a seguir. Ahora, muchas colonias judías había en el exilio, y la más grande estaba en Alejandría, ahí en Egipto, vecinitos nomás al costado de los israelitas. Pero ¿qué sucede? Que ya llevaban años viviendo ahí. Entonces los padres, los hijos y los nietos ya se adaptaron a otras culturas, de tal forma que ya cuando crecieron los nietos ya no hablaban el hebreo, no entendían el hebreo, y entonces surge una gran necesidad. Y aquí vamos a hablar del primer proyecto de traducción que se da en el mundo, ¿no? Que es la traducción del hebreo al griego. ¿Por qué? Por una respuesta a una demanda, una demanda de una comunidad de creyentes en Alejandría. ¿Quién fue el donante? ¿Quién puso los recursos? La corte real del rey Ptolomeo II. ¿Y cómo se compuso el equipo de traducción aquí? 70 eruditos judíos que fueron contratados para que hicieran este trabajo. Ahora, el trabajo fue tan bueno que la Septuaginta conformó el lenguaje del Nuevo Testamento. Faltaban 300 años todavía para que viniera Jesús. Sin embargo, cuando viene Jesús y nace la iglesia, esta, esta traducción fue la que formó el vocabulario que se usó hasta el siglo IV, tanto en la escritura como en la cultura de la primera iglesia cristiana. Ese es el impacto de la escritura a través de la Septuaginta. Muy bien, hasta aquí cómo vamos. A ver, muevan sus manos y escriban en el chat si hasta aquí vamos bien y de dónde están escribiendo, mientras yo les hago una pausa para empezar la segunda parte. Ahora sí vamos a entrar a la era moderna, ¿ok? Pero les animo, escriban en el chat ahora y compartan si vamos bien, están escuchando bien, y continuamos con lo demás. La era moderna. ¿Cuáles fueron los principales aportes y cambios que se dieron en el texto bíblico para su mejor lectura, entendimiento y comprensión? Aquí vamos a ver evolución, evolución, evolución. Primero, la evolución de los formatos. Pasamos del papiro al pergamino. El papiro se usó en todo el Antiguo Testamento, pero recién en el siglo II a.C. aparece el pergamino, ya más resistente, más fuerte, era piel curtida y pulida. Y el pergamino se utiliza hasta hoy en día. En las sinagogas hasta hoy lo utilizan. Y esa escritura es hecha a mano, no se lee un texto impreso, ¿no? Y hoy día también en las sinagogas hay gente que se dedica y son especialistas en la escritura del texto bíblico. Lo mismo que hay especialistas que preparan este material para hacer estos rollos. ¿No? No es cualquiera el que escribe ni cualquiera el que prepara los materiales. Hay todo un circuito, todo un trabajo que se realiza en estos rollos que hasta el día de hoy, por respeto a la palabra, se sigue usando, ¿no? Como una referencia, el rollo de Isaías mide 7 metros 34 centímetros y tiene 20 hojas unidas finamente, ¿no? Para que tengan una idea del tamaño que era. Pero sigue evolucionándose los formatos, porque en el siglo III, los cristianos, en esa necesidad de querer compartir la palabra, inventan el códice. ¿Qué hacen? Cortan las páginas, las cosen por el lomo, le agregan una tapa y forman lo que hoy día llamamos libros. Entonces los cristianos ingresan un nuevo sistema que lo enviaban a todas las iglesias con todos los textos ahí escritos y copiados. Evolución de los formatos. El texto hebreo también evoluciona.
Miren, acá tengo un versículo bíblico. A ver quién lo puede leer, ¿no? ¿Quién tiene la sabiduría, la capacidad de leer qué dice ahí? ¿Ya? Esto es un ejemplo nomás. ¿Ya? Algo parecido sucedía con el texto hebreo. ¿Lo pueden leer? El texto hebreo causaba dificultades hasta que el texto es trabajado. ¿Qué pasa con, mira, este es el versículo y este también es el mismo? ¿Cuál es la diferencia? Que acá hay un texto trabajado. Acá este texto tiene mayúsculas, tiene minúsculas, tiene vocales, tiene puntos y tiene separación, ¿no? Por eso es que lo podemos leer, por eso es que lo podemos comprender. Se trata de Éxodo 32, 31 al 32. ¿Ok? Ahora, esto es un ejemplo para demostrarles que lo mismo pasó con el texto hebreo. En el siglo VI después de Cristo, los masoretas, un grupo de eruditos judíos, desarrollaron un sistema de notación para agregarle al texto original vocales y puntuación, para que se pueda comprender su lectura, su vocalización, para que se puedan diferenciar unas palabras de otras. Y esto perduró hasta el siglo X. La masora se estandariza y se convierte en la forma estándar de leer y de escribir el texto hebreo de la Biblia. Seguimos con el tema de la evolución. Aquí tenemos las copias completas más antiguas del Antiguo Testamento en hebreo, ¿no? Mire, la más antigua es de 1000 después de Cristo. Es el Códice de Leningrado. Y la más cercana es de 900 años después de Cristo, el Códice de Alepo. Miren cuántos años hay de diferencia de los textos originales, porque los textos originales no los tenemos, ¿no? Y lo que se tiene son pequeñas porciones bíblicas, ¿no? Como por ejemplo, este se llama el papiro P52. Es una porción, la más antigua del Nuevo Testamento. Está escrito por ambos lados, en griego, y data del 125 al 175 después de Cristo. Y tiene el texto bíblico de Juan 18, 31 al 33 y del 37 al 38. Pero es un pedacito. Imagínense, lo que se tenía era las Biblias completas, ¿no? En hebreo masorético. Pero recién del año 900 y del año 1000 después de Cristo. Hasta que el descubrimiento más importante de la arqueología bíblica ocurrió. Los rollos del Mar Muerto. Entre los años 1946 y 56 se encuentran 11 cuevas. Se encuentra la mayor cantidad de manuscritos y fragmentos bien preservados porque estaban dentro de vasijas de barro. Esta era una práctica muy antigua, poner los escritos dentro de vasijas de barro para que se conserven. Si anotan ese pasaje, Jeremías 32:14, Dios le pide a Jeremías que un contrato también lo meta en una vasija, porque esa era la técnica de cómo hacer perdurar las cosas. Y estos manuscritos son del siglo III al siglo I antes de Cristo. Y una cosa que quiero destacar acá. Se encuentran copias de todos los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Y también se destaca que de algunos libros hay una buena cantidad de copias. Y aquí quiero hacer referencia al libro de Isaías. Del libro de Isaías se encuentran 22 copias, pero no todas las copias estaban completas. Solamente hay una que está completa, ¿no? Y mide 7 metros 34 centímetros. Se puede decir que esta copia es la Mona Lisa de la nación de Israel, ¿no? Porque resulta que, ¿por qué habían tantas copias del libro de Isaías? Porque en esa época, estamos hablando de el siglo III antes de Cristo, el profeta Isaías era el más leído, el más popular, y si se dan cuenta, era el que mayor presencia tiene en los libros del Nuevo Testamento. Ahora también se encuentran otros libros, copias, comentarios, calendarios, oraciones, normas, comunidad religiosa judía, y todo esto sobre los esenios, ¿no? Todo esto nos proporciona una visión muy diferente de la que nosotros nos imaginábamos, porque nos hace ver que existía una diversidad de pensamientos religiosos en los tiempos de Jesús. Esta ha sido una característica que ha acompañado por siglos a la cultura judía. Seguimos. Seguimos ahora con la evolución de la producción. Hasta la Edad Media,
Los copistas eran las personas más valoradas en el trabajo de la producción. Este era el sistema más usado. Miren cuánto costaba una Biblia. El salario de 6 meses de trabajo, ¿no? Eran carísimas. Las Biblias se amarraban y se encadenaban a los púlpitos de las iglesias para que no se las roben. Su material era pergamino y para un Nuevo Testamento, se necesitaban 50 ovejas, perdón. Y la oralidad seguía presente, porque igual, mucha gente no leía, mucha gente no sabía escribir. ¿Y qué hacía? Se preparaban personas para que los días domingo leyeran el texto bíblico. Y cuando hablo de leer, estas personas se entrenaban en la lectura, en pronunciación, entonación, fluidez, ritmo y volumen, porque lo único que tenían estas personas era la posibilidad de escuchar la palabra. Vivían de oír, y la fe viene por el oír. Y por siglos, muchas personas han nacido, han crecido su vida espiritual y han muerto sin tener una Biblia en la mano, solamente de oír la palabra. Nosotros somos una cultura muy privilegiada. Seguimos con el tema de la evolución, pero acá ya hablamos de la producción de la Biblia. Cuando en el año 1435 Gutenberg desarrolló y perfeccionó la prensa, que después se llamó imprenta. Él crea los tipos móviles, unas pequeñas letritas que se van juntando unas a otras, son de metal y crean como un sello. Ahí podemos ver las letras en mayúscula, en minúscula y cómo quedan finalmente. Él, en su primera impresión, hace 180 ejemplares de la Vulgata Latina. Él marcó el futuro de las próximas generaciones. Miren, el papel recién se había inventado en el año 100 después de Cristo, pero en Europa recién se hizo popular en el siglo VII. Pero el invento lo transforma todo. Ya dejaron el cuero, dejaron de escribir, la imprenta revolucionó. Ah, hay una nota. Esa foto que ven ahí es del Museo de la Biblia de la Sociedad Bíblica Peruana, por si acaso. Ahí tenemos, fíjense, los manuscritos, los rollos, los textos y todas las imágenes que les estoy mostrando son del Museo de la Biblia de la Sociedad Bíblica Peruana. Están todos invitados para conocerlo. Seguimos. La evolución del estudio bíblico. Esta Biblia es fascinante. Se demoraron del año 1514 a 1517. ¿Qué es esto? ¿Por qué tenemos tantas columnas? Es la edición de una Biblia en varios idiomas, impresa en 6 volúmenes, o sea, era una monstruosidad. Fue preparado en la Universidad de Alcalá de Henares, en España, por un grupo de académicos. Esta Biblia incluye textos en hebreo, griego, arameo y latín. O sea que el que quería aprender la Biblia desde las lenguas originarias tenía que ir a buscar esta Biblia. Y aquí podía encontrar los textos originales. Ya para esta fecha tenemos estas Biblias de estudio. Pero la evolución de la Biblia continúa. Ahora también tenemos la evolución de la numeración bíblica, porque la Biblia no vino con capítulos ni versículos, nada de eso, ni con títulos, todas esas cosas se han añadido. Todo por la iniciativa de querer hacer las escrituras más comprensibles, más entendibles. Y ese es el espíritu que mueve a las sociedades bíblicas unidas. Querer convertir las escrituras en una herramienta cada vez más útil, cada vez que se comprenda mejor, se entienda más, ¿no? Por eso es que la Biblia evoluciona para que pueda ser mejor comprendida. No evoluciona su contenido, evoluciona sus formas. Aquí en el año 1227, este señor Stephen Langton añade los capítulos a todo el Antiguo Testamento y a todo el Nuevo Testamento. En 1525, Daniel Bomber le añade versículos a todo el Antiguo Testamento en base a una división que ya habían hecho unos rabinos judíos. Y en el año 1551, Rofer Stephanus le agrega versículos a todo el Nuevo Testamento, una versión griega y francesa que desarrolló. Para esta época entonces ya tenemos la Biblia con numeración. Y la evolución sigue. Ya teníamos Biblias impresas. Ahora vamos a ver la evolución de las ayudas bíblicas. Esta historia es fascinante, es una de las que más me gusta. Martín Lutero, un monje agustino y teólogo, un hombre muy sabio,
y estamos en el mes de la Reforma, ya estamos por entrar a celebrar esto. En el año de 1521 tradujo del hebreo, perdón, del griego al alemán, y hizo el Nuevo Testamento primero. Y luego, unos años después, terminó la traducción del hebreo al alemán, y ya tenía la Biblia completa. Y él, que había trabajado tantos años en la traducción de esta Biblia, se pregunta, porque estaba a punto de imprimirla y darla al pueblo alemán: si a mí me ha costado tanto trabajo entender, comprender, profundizar en el texto bíblico, se hizo esta pregunta: ¿necesitará la Biblia notas explicativas o otros instrumentos aclaratorios para que la gente la pueda comprender mejor, o así nomás la imprimo? ¿Qué creen que hizo? Nace la primera Biblia con material de ayuda adicional. Es decir, Lutero dijo: no es suficiente la Biblia, necesita el pueblo ayudas. Y miren las ayudas que le incluyó a su Biblia: introducciones a cada libro de la Biblia. A ver, hermano, ponte tú a hacer una introducción de cada libro de la Biblia. Notas aclaratorias, referencias sobre pasajes puntuales o difíciles de comprender. Y le añadió ilustraciones, porque era la forma de que las personas pudieran comprender mejor los pasajes, las historias, etcétera. Esta Biblia fue un boom. Su costo era muy asequible. Ya no costaba 6 meses de trabajo, sino una semana de trabajo. Se vendieron 5.000 copias en 2 meses. Y de 1522 a 1546, 100.000 copias. Esto fue un éxito rotundo. Produjo un enorme impacto cultural, religioso y lingüístico. Y esto trajo eco. Si bien es cierto, la Biblia anterior la trabajó una persona, miren, acá se juntaron un grupo de eruditos para hacer la traducción de la Biblia de Ginebra. Es una traducción al inglés. Se juntaron en Suiza un grupo de personas que estaban siendo perseguidos, ¿ya? Y diseñaron una Biblia para el público en general, impresa de forma masiva. Pero esta Biblia superó ya a la de Lutero. Esta tenía guías de estudio y ayudas, referencias cruzadas, versículos relevantes, introducciones a cada libro de la Biblia, mapas, imagínense, por primera vez, tablas y grabados en madera, ilustraciones e índice. Es decir, estas personas, estamos hablando del año 1500, miren lo que fueron capaces de hacer. Aquí es donde nacen, se podría decir, las Biblias de estudio. No son de ahora, hermano. Es gente que, inspirado por la necesidad de que la Biblia sea entendida, sea comprendida, miren lo que llegaron a hacer. Ahora, esto hasta aquí nos sirve como punto base para entrar a las Biblias de estudio hoy. Todo esto que les he mostrado es para que entendamos cuánto han evolucionado las escrituras, cuánto se han transformado y cuántos hombres han habido con ese deseo de que sea más entendida, mejor comprendida, etcétera, ¿no? Entonces ahora vamos a ver las Biblias de estudio hoy en día, una mirada muy rápida, y quiero que escriban en el chat y que pongan ahí otra vez hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Les ha parecido bien? ¿Les ha gustado los temas? ¿Y qué expectativa tenemos con esta última parte de la Biblia de estudio? Pero por favor, pongan de qué país están escribiendo. Empezamos así. Felipe se acerca al funcionario eunuco, ¿no? Al funcionario etíope. ¿Y cómo supo que el funcionario etíope estaba leyendo el libro de Isaías? Para los que saben la historia, ¿no? Porque el funcionario etíope estaba leyendo el libro de Isaías en voz alta. Ahora, ¿por qué lo leía en voz alta? Por la oralidad. La gente estaba acostumbrada a todo hacerlo en voz alta, las oraciones en voz alta, las lecturas en voz alta, ¿no? El lenguaje hablado era el predominante, como les dije. Toda la escritura era para apoyar la oralidad. Entonces fue por eso que Felipe lo escucha leer. En esa época y hasta ahora no se concibe el hecho de leer para mí, leer en silencio o de orar en voz baja, etcétera, ¿no? Hay un caso muy notable. ¿Se acuerdan de Ana, la mamá de Samuel, que estaba orando en el templo y solamente juntaba los labios, ¿no? Ella estaba haciendo algo que no era normal.
La oración siempre se hacía en voz alta y ella estaba solamente juntando los labios. Por eso es que el sumo sacerdote la ve y piensa que está ebria, ¿no? Porque estaba haciendo algo que no era común, ¿no? Todo se hacía en voz alta. Por eso es que Felipe se le acerca y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Obviamente no entendía nada y él aprovechó para explicarle las escrituras. El funcionario etíope leía, pero no entendía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le faltaba conocimiento, le faltaba entendimiento sobre pasajes tan complejos que encontraba en el libro de Isaías. Ahora, esto nos da pie para preguntarnos entonces, y lo vamos a responder, ¿por qué son tan necesarios y útiles las Biblias con materiales complementarios o de ayuda? Por 6 razones. Porque la Biblia es un libro muy antiguo, porque fue escrito fue en un periodo de 1500 años, ¿no? Por diferentes personas de diferentes culturas, ¿no? Es un libro complejo, ¿no? Es un libro que tiene diferentes contextos geográficos, ríos, lagos que uno no sabe, no conoce. Para una persona que lee por primera vez, todo esto se vuelve complicado, ¿no? La Biblia tiene diferentes contextos históricos, sociales y políticos, diferentes costumbres, prácticas que hoy en día ya no se realizan, ¿no? Y necesita uno entender esos temas históricos. Lenguas desconocidas. Para mucha gente no hablamos el hebreo, el griego, el arameo y nos resulta complicado saber, ¿no? La Biblia está llena de estilos literarios que para nosotros son difíciles de comprender, como por ejemplo la poesía hebrea, ¿no? Que es muy diferente a la poesía que nosotros manejamos. El texto hebreo se caracteriza por ser de pocas palabras, pero de mucha imaginación, de muchas metáforas, y eso es a veces algo que no comprendemos y nosotros pecamos en tomarlo literal. Pero esto necesita alguien que nos ayude, ¿no? Para comprender estas cosas. Y en último lugar, necesitamos ayuda, complemento, material de ayuda para evitar malas interpretaciones, porque nadie nace conociendo y sabiéndolo todo en temas bíblicos. Por eso es que las Biblias con materiales complementarios son indispensables hoy en día para el estudio de las Escrituras. ¿Qué traen las Biblias con materiales complementarios? Rápidamente. Estudios temáticos. Imagínense Biblias que traen dentro estudios temáticos listos para desarrollarse. Códigos QR con los cuales uno puede escuchar, ver, oír. La tecnología ya está al servicio de la Biblia, ¿no? Esquemas, bosquejos de sermones, Biblias que vienen con estas herramientas, Biblias con versículos con diseño, Biblias con promesas marcadas, Biblias con planes de lectura, Biblias con artículos. O sea, ¿dónde se ha visto estas cosas? Todo esto es un trabajo maravilloso de las Sociedades Bíblicas Unidas, tratando de darle a la Biblia mayores recursos para ser entendida, comprendida y que uno la puede interiorizar mejor. Una de las principales herramientas de la Biblia de estudio, ojo, son las notas de estudio y deben ser evaluadas por esto, ¿no? ¿Cuántas notas de estudio tiene y qué tan profundas son sus notas de estudio? ¿Y a qué me refiero cuando hablo de notas de estudio? Las notas de estudio hablan sobre el significado de palabras. Por ejemplo, notas sobre el origen y el sentido de las palabras. Cuando nos encontramos con una palabra que no comprendemos como redención, las notas nos ayudan a comprender que esta palabra viene de los tiempos de la venta de los esclavos. Hoy en día sería difícil entender esas palabras si es que no tenemos ayuda. Notas sobre equivalentes en castellano, notas sobre significados, sobre vocablos hebreos o griegos, notas sobre palabras claves, ¿no? Notas sobre expresiones difíciles, notas sobre juegos de palabras. Cuando Jesús dijo, dejen que los muertos entierren a los muertos, esas eran expresiones de esa época que necesitan ser explicadas y en eso nos ayudan las notas. Notas de crítica textual. Hoy en día tenemos diversidad de Biblias, ¿ya? Y muchos entran en confusión porque encuentran nombres en una Biblia y en otra Biblia no los encuentran. O encuentran palabras en una Biblia, versículos, y en otras Biblias no los encuentran. Y piensan que los han cortado, los han mutilado. Y las notas nos ayudan a comprender por qué
ocurre esto, ¿no? ¿O por qué hay unas marcas alrededor de palabras, unos corchetes? Todo esto nos ayuda a ilustrar sobre el origen de estas palabras y el tema de los manuscritos más antiguos, más cercanos. Sobre estructura del texto, notas sobre párrafos, sobre la estructura de un texto, sobre el mensaje global del texto y notas sobre la intención del autor, que es tan importante cuando leemos un libro. Entonces, las notas de estudio nos marcan de por sí cuán profunda va a ser esta Biblia y cuánto nos va a poder ayudar. Voy a mostrarle 4 Biblias rápidamente. La Biblia de Estudio Teológico, que es la Biblia que tiene la mayor cantidad de notas, 44.500 notas, más notas que versículos bíblicos. Es decir, casi todos los versículos pueden estar comentados, ¿no? Trae aparte cuadros, tablas, ilustraciones, mapas, especialmente hechos para esta Biblia. Introducciones a los grupos de los libros de la Biblia e introducciones exhaustivas a cada libro de la Biblia, concordancias, otras ayudas y artículos de ciencias bíblicas, artículos fabulosos para aquellos que les gusta introducirse en los temas de la Biblia. Como les dije, es una visión panorámica de las Biblias de estudio. La Biblia del discipulado es una Biblia que trae 500 estudios bíblicos desarrollados y se divide en 7 cursos, es decir, los 500 estudios dentro de estos 7 grandes cursos, 7 grandes temas: discipulado, relaciones interpersonales, matrimonio, equipos de alto rendimiento, que es liderazgo, restauración, personajes bíblicos y carácter. Aparte de todas las ayudas que vienen de notas, introducciones a los libros, etcétera. Una herramienta fabulosa para aquellos que quieren enseñar, capacitar, formar. La Biblia de la mujer, que se llama la Biblia Ser Mujer, es una herramienta fantástica. Ojo a todos los que van a escuchar por primera vez esta Biblia. Es una Biblia que trae artículos escritos por mujeres para mujeres sobre temas de las mujeres de la Biblia. Tiene un índice temático que es increíble sobre todos los temas inimaginados acerca de la mujer. Viene con cuadros de oración de diferentes tipos, notas de estudio, versículos con diseño, todo un estudio sobre las mujeres de la Biblia, planes de lectura, etcétera. Todo lo que se puede pedir para una Biblia para la mujer. Pero no solamente para la mujer, es para que los hombres conozcan todo lo que puede ser útil en el mundo de las mujeres y sobre todo las mujeres en la iglesia. A veces muchos pastores se preguntan, ¿y ahora qué les enseño? ¿Qué les comparto? Esta Biblia es ideal para la audiencia de las mujeres. La Biblia de la predicación, que se caracteriza por tener 3 divisiones. La primera es un manual de homilética básica, donde te enseñan qué es la predicación, cuáles son los tipos de sermones que hay, cómo predicar una parábola, cómo predicar una historia, etcétera, y con ejercicios prácticos. Y miren, te viene con 120 modelos de sermones ya desarrollados. Y si eso fuera poco, 1.600 bosquejos de sermones a lo largo de toda la Biblia. Es una herramienta ideal para aquellos que van a enseñar, predicar y tienen el trabajo exhaustivo de guiar cada semana, un trabajo que, una Biblia que va a facilitar mucho el trabajo que realizan. Entonces, las Biblias que traen material complementario les llamamos Biblias de estudio. Este ha sido un recorrido por todo el avance y el trabajo que está realizando las Sociedades Bíblicas Unidas para que en cada país los amantes de la Biblia puedan tener mayores recursos para su estudio. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Que Dios les bendiga y seguimos en esta transmisión.
Una disculpa, muy buenas noches. Tenemos ahí algunos problemitas con el audio. Gracias, profesor Rolando. Rolando Villena en Bolivia, ¿ya puedes activar el audio, amigo? Seguimos sin poder activar el audio de Rolando Villena. Entonces, por favor, si nos regalan unos segunditos, tuvimos aquí un problema técnico. Este, pues producto de que estamos en vivo. Y enseguida lo reactivamos para que Rolando Villena, que lo vi trabajando muy duro, unificando ahí las preguntas que le hicieron a Rolando Tejeda de Perú, se las pueda presentar. Me avisas, por favor, Rolando, o cuando tengas ya habilitado tu audio. Me haces una señal, por favor. Y mientras tanto, recordarles de este proyecto de webinars. Veo muchos rostros que no veo frecuentemente. Si ustedes se están uniendo a las transmisiones en las últimas semanas, en los últimos meses. Esto es un proyecto que surgió hace 5 años durante la pandemia entre la Sociedad Bíblica de Colombia y Perú y que se ha ido extendiendo a lo largo del continente. Llevamos ya 5 años de transmisiones totalmente ininterrumpidas, a excepción del último viernes de cada año y el primer viernes de cada año. Son entre 50 y 51 transmisiones sin repetirse desde hace 5 años, unos 250 temas aproximadamente que ya se han abordado sobre ciencias bíblicas, sobre ciencias teológicas, totalmente gratuitas con la intención de que la iglesia sea edificada, ¿no? Entonces, queremos nosotros invitarles. Voy a colocar en el chat más adelante los grupos de WhatsApp que tenemos, los links de los grupos de WhatsApp que tenemos en Latinoamérica, para que cada semana ustedes puedan recibir los diferentes webinars, las invitaciones para las diferentes transmisiones que tenemos cada semana, ¿no? Entonces, les invitamos igual ahí a que lo compartan los pastores, los seminaristas, la gente que se congrega. Compartan esta información con sus conocidos, con sus ministerios. En verdad es un esfuerzo muy fuerte que se hace en la confraternidad de América Latina. Somos varios países que estamos muy de lleno en este proyecto, buscando edificar a la iglesia. Parece que no hay audio para Rolando, pero ya me está mandando las preguntas por WhatsApp, mi estimado Rolando Tejeda. Entonces vamos rápidamente, si estás de acuerdo, las voy a leer tal cual como Rolando Villena de Bolivia me las está comunicando. Primera A ver, pregunta: ¿qué consideraciones deberíamos de tener en cuenta a la hora de buscar una Biblia de estudio? buena pregunta. Eh, Hay dos clases de Biblias de estudio. Yo le llamo las Biblias para profundizar, que son las Biblias de estudio, como no voy a evitar decir los nombres, pero son Biblias para que yo pueda crecer en el conocimiento de las Escrituras. Es para que yo me zambulla en la Biblia y pueda aprender de la Biblia, ¿no? Ese es un tipo de Biblias de estudio. Y no todos tienen esa pasión por zambullirse y profundizar en el conocimiento de la Biblia. Ese es un tipo de Biblias, ¿ya? El otro tipo de Biblias de estudio, ¿ya?, que debo escoger, parte de la pregunta: yo en la iglesia, ¿en qué área del servicio estoy? Por ejemplo, yo soy un ujier, yo sirvo, yo enseño, yo trabajo con los niños, yo soy un colaborador, yo soy un predicador, yo me dedico a la capacitación, soy un líder de célula, soy un líder de red, doy clases a grupos, me encargo de, de capacitar, enseñar, corregir. Entonces, lo que yo hago, ¿ya?, es lo que me va a ayudar a decidir qué Biblia de estudio debo optar. Porque, por ejemplo, hay Biblias que son para fortalecer la enseñanza, hay Biblias que son para fortalecer el servicio. Estoy hablando de Biblias de estudio. Hay Biblias que son para fortalecer mi relación con Dios. Hay Biblias que son para capacitarme en la predicación.
hay Biblias que son para capacitarme en la enseñanza, etcétera. Entonces, no hay una Biblia mejor que otra. Uno debe evaluar cuál es mi necesidad, para qué quiero una Biblia de estudio, para qué me va a servir en mi ministerio, en mi familia, en el trabajo que yo hago, y según esa visión, yo debo preguntar, ¿tienen Biblias cuando uno vaya a una sociedad bíblica? ¿No tienen Biblias de estudio que me ayuden en el ministerio tal, en la enseñanza, en la edificación, en mi identidad, etcétera, etcétera? Entonces, por eso es que están especializadas las Biblias para diferentes audiencias, ¿no? Entonces uno debe identificar primero en qué área yo me encuentro y después ir a buscar esas Biblias, porque a todos el Señor nos hizo diferentes, con diferentes necesidades. Todos servimos en la iglesia, pero en diferentes lugares, no todos estamos en lo mismo, ¿no? Entonces, cada uno debe primero identificar su necesidad, su área, y según eso, buscar una Biblia de estudio que le ayude, que lo forme y que lo capacite. Ese sería mi consejo, ¿no? Listo, muchas gracias. Rolando, vamos a la siguiente pregunta que nos envía Rolando Villena. En relación a los textos bíblicos y su fidelidad después de 3000 años, ¿qué nos enseñan los rollos del Mar Muerto, los manuscritos de Qumran? Ya. Como les mencioné, les voy a dar un ejemplo, ¿no? La muestra más significativa de estos rollos encontrados en Qumran del siglo III antes de Cristo, podría decirse que es el rollo de Isaías, por el simbolismo que representa, ¿no? Estamos hablando de que este rollo de Isaías es el más antiguo del mundo, y hasta antes de su descubrimiento teníamos un rollo de 1000 años después de Cristo, ¿no? Y había muchas personas que decían, seguramente han cambiado el texto, lo han agregado, lo han copiado mal, seguramente quién sabe si este texto realmente es el verdadero, si este texto no será modificado, y cuestionamientos de ese tipo habían por años. Cuando aparecen los rollos de Qumran, se contrastan los textos, y el asombro en todos los biblistas y estudiosos ha sido la exactitud en el trabajo de los copistas, ¿no? De los escribas, porque es una profesión que a veces nosotros desconocemos. Han sido personas que han hecho un trabajo tan minucioso, tan serio, que nos revela el profundo temor y respeto hacia la palabra de Dios. Con decirles la siguiente anécdota, ¿no? Que a veces la escuché de el maestro Marlon, ¿no? Que hay escribas hoy en día que cuando copian el texto bíblico dejan el espacio del nombre de Dios en blanco. Y hay un día muy especial que separan para llenar solamente el nombre de Dios. Ese día, todo el día, ¿ya? Y para llenar el nombre de Dios tienen que hacer todo un ritual de purificación. Llenan ese nombre y continúan con el ritual y se dedican solamente a llenar el nombre de Dios a través de un trabajo de purificación. ¿Eso de qué nos habla? De seriedad, de respeto, de cuidado hacia la palabra, ¿no? Ahora imagínense esto. Nosotros, cuando leemos el texto bíblico, cuando nos acercamos al texto bíblico, lo hacemos con esa misma reverencia, con esa misma pureza, con esa misma seriedad. Eso es algo que lo dejo para que todos nos cuestionemos. Pero el hecho es que las pruebas que nos han dejado estos manuscritos han revolucionado el mundo de la Biblia, porque también nos hablan de cómo eran los pensamientos y la cultura en la época de Jesús. Y como les dije en la charla, estos manuscritos que han encontrado, no solamente de los textos bíblicos, sino de los pensamientos de la época, nos revelan que habían diversos pensamientos en la época. No todos estaban de acuerdo, no todos creían en lo mismo, no todos estaban andando como hermanitos agarrados de la mano,
Por eso es que encontramos en la Biblia que habían los fariseos, los seduceos, los escribas, de una serie de grupos que convivían todos juntos, porque tenían diferentes enfoques, diferentes maneras de pensar sobre un mismo texto, imagínense, ¿no? Y esa era parte de la cultura de la época de Jesús que nos ayuda a entender mejor y a comprender los textos de esa época. Listo, muchas gracias, Rolando. Vamos a cerrar ya porque nos ganó el tiempo, muy brevemente con una tercera pregunta. Sobre la Septuaginta. ¿Hasta dónde llegó su influencia sobre la escritura de los evangelios y el inicio de la iglesia? Y nada más, si me permites, hay un dato. La Teológica trae un artículo muy interesante al respecto. Exacto. Sí, 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 sí lo he leído, sí lo he leído. La Teológica, sí, siguiendo la referencia, no solamente trae uno, cada uno de los artículos de la Teológica son fascinantes los artículos sobre cómo el Antiguo Testamento revela al Nuevo Testamento, cómo encontrar al Nuevo Testamento dentro del Antiguo Testamento, sobre el canon bíblico, la Septuaginta, ayúdame, Abraham. O sea, son una serie de artículos fabulosos que vienen como parte de esta Biblia de estudio. Pero con respecto a la pregunta, debemos entender que en la época de Jesús, el idioma griego estaba tan diseminado que los mismos apóstoles deciden escribir las cartas en griego, ¿no? Ellos eran judíos. ¿Cuál era la lengua de los judíos? El hebreo. Y sin embargo deciden escribir el Nuevo Testamento en griego. Pero para esto ya existía la Septuaginta y todo el lenguaje de la Septuaginta, o sea, de 300 años antes de Cristo, ya era parte del léxico de las personas. Y ese lenguaje se incorpora en los evangelios y en las cartas paulinas, de tal forma que los textos que se citan en, en la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, son textos de la Septuaginta. Es decir, toda esa cultura del primer siglo, del segundo y hasta el cuarto, crecen con la Septuaginta. ¿Por qué? Porque para muchos de ellos era más fácil de entender el griego que el hebreo. No significa que el hebreo no se leía, no se hablaba, no se recitaba. Por supuesto que sí, pero tenemos que entender que había muchísima gente que ya había adoptado el griego. Entonces la influencia de la Septuaginta es tremenda en toda la primera iglesia, ¿no? Y la Septuaginta surge, como les dije, por esa necesidad de los judíos que vivían en el extranjero y que les era más fácil entender sus escritos en griego que en hebreo, porque ya se habían adaptado, adecuado a otra lengua y a otras culturas, ¿no? Bueno, espero que haya podido responder algo de lo que me han preguntado y gracias por su atención hasta aquí a todos, ¿eh? Una bendición estar con todos ustedes. Al contrario, muchas gracias a ti, Rolando, a la Sociedad Bíblica de Perú. Un abrazo a nuestros compañeros y que Dios siga bendiciendo este maravilloso ministerio. Amigo Rolando.